Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a esta celebración. La fiesta de hoy es una buena ocasión para recordar a los hombres y mujeres ilustres en la fe que nos han precedido. Muy particularmente si hay personas de nuestra familia que fueron quienes nos iniciaron en el camino de la fe. Padres, abuelos, demos gracias a Dios por esa fecundidad de sus vidas. Iniciamos nuestra celebración cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy en este día celebramos a los santos Joaquín y Ana, que son los padres de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Qué lindo entonces hoy celebrar a nuestros abuelos. Recordemos a nuestros abuelos, recemos por cada uno de nuestros abuelos, los que los recordamos con tanto cariño, que desde el cielo muchos de nosotros que los tenemos a nuestros queridos abuelos nos bendigan y nos den aquella gracia que también necesitamos para crecer así como Jesús y para crecer así también como María. Buenos cristianos, honrados ciudadanos. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía vamos a reconocernos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor Dios de nuestros padres, tú concediste a San Joaquín y Santa Ana la gracia que de ellos naciera María, la madre de tu Hijo encarnado. Otórganos por sus ruegos alcanzar la salvación prometida a tu pueblo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura
del libro del Eclesiástico. Elogiemos a los hombres ilustres, a los antepasados de nuestra raza, los hombres de bien, cuyas obras de justicia no han sido olvidadas. Con su descendencia se perpetúa la rica herencia que procede de ellos. Su descendencia fue fiel a las alianzas y también sus nietos gracias a ellos. Su descendencia permanecerá para siempre y su gloria no se extinguirá. Sus cuerpos fueron sepultados en paz y su nombre sobrevive a través de las generaciones. Los pueblos proclaman su sabiduría y la asamblea anuncia su alabanza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. El Señor hizo un juramento a David, una firme promesa, de la que no se retractará. Yo pondré sobre tu trono a uno de tus descendientes. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Porque el Señor eligió a Sión y la deseó para que fuera su morada. Este es mi reposo para siempre. Aquí habitaré, porque lo he deseado. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Allí haré germinar el poder de David. Prepararé una lámpara para mi ungido. Cubriré de vergüenza a sus enemigos, y su insignia real florecerá sobre él. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Aleluya, la palabra del Señor. Aleluya, la palabra del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: felices los ojos de ustedes porque ven, felices sus oídos porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, nosotros tenemos una tradición tan hermosa de celebrar a los padres de María, San Joaquín y Santa Ana. Hay todo un evangelio, ¿verdad?, apócrifo que nos habla de los padres de María, del encuentro entre María y San Joaquín, aquí estamos mirando un poco a Santa Ana, Santa Ana y Joaquín, que se encuentran nada más y nada menos que frente a la puerta del templo. Cómo el Señor va dirigiendo también la vida de estos abuelos de Jesús. Son los abuelos de Jesús por parte de María. Y nosotros sabemos que Joaquín y Ana, también como tantos otros judíos fieles que estaban esperando, que leían el famoso Resto de Israel, se llamaba, ¿verdad?, al grupo, a los Anawim. Ana, en hebreo, Ana quiere decir pobreza. Anawim es el plural de los pobres del Señor. Pero aquí la pobreza que estamos hablando no es mi Boriahumasha, fíjense, dándole bien va a venir Caruana. No. La pobreza ante el Señor, queridos hermanos, significa
sobre todo ese empeño, esa lucha en buscar el bien, en buscar la justicia, en buscar la dignidad de las personas. Esa es la verdadera pobreza, pero reconociendo los propios límites, sabiendo que nosotros solos no podemos hacer nada. Pero la verdadera pobreza, eso significa aná en hebreo, ¿verdad? La pobreza. Bueno, y este evangelio del día de hoy, al mirar a Joaquín y Ana, miramos esta confianza que ellos tienen en las promesas de Dios. Y justamente ellos después también pueden ver nada más y nada menos que a su nieto, ¿verdad? A Jesús, el Hijo de María, que es el Salvador. Dichosos sus ojos, ¿verdad? Que han visto al Salvador. Y el Evangelio, por eso, aquí del capítulo 13 de San Mateo nos está hablando. Jesús que dice a sus discípulos, es de cierta manera una bienaventuranza. Felices los ojos de ustedes porque ven. Felices los ojos de ustedes porque ven. Esto, el jorao que va, como nosotros decimos en guaraní peñana de Puerto Umen, el ver. Nosotros decimos luego también igualito, así como el hebreo, el yeheshakwa decimos nosotros. El yeheshakwa, derejeshaibigo, ¿verdad? Derejeshaibigo. No estamos diciendo en un sentido directamente de una visión, de ver o no ver, sino que en el sentido de darse cuenta, de reconocer, ñañaminduku, ya yeheshakwa, ¿viste? El ver en este sentido, el abrir los ojos, el sentirnos visionarios. De ahí también viene la palabra visión, visionarios. Estoy mirando mucho más allá. Y estos santos del día de hoy, los abuelos de Jesús, nos enseñan a esto, utilizando las mismas palabras de Jesús. Felices los ojos de ustedes porque ven. Felices ustedes entonces porque están viendo la realidad en la que están viviendo y desde ahí ustedes comienzan a ser visionarios. ¿Cuál es nuestra visión? ¿Hacia dónde nosotros apuntamos? ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? ¿Qué es lo que nosotros queremos proponer? ¿Hacia dónde queremos lanzarnos? Felices los ojos de ustedes porque ven. Felices sus oídos porque oyen. Este es otro verbo también en hebreo muy conocido, tantas veces ya reflexionado. Pea nacerendusei tenapea ojenduponalo eva y cueshupe. No quiere decir también, así como la visión, no quiere decir simplemente el sonido emitido que se llega a captar, ¿verdad? Con los sentidos, sino que es un sexto sentido que va mucho más allá. Ñajendu en hebreo, que significa el obedecer. Entonces estamos hablando de estos dos grandes santos, Joaquín y Ana, los abuelos de Jesús, diciéndonos qué importante y qué lindo cuando como cristianos somos capaces de ver, pero de proyectarnos como los profetas, de escuchar la necesidad de la gente y sobre todo escuchar la voz de Dios para poder obedecer, porque escuchar quiere decir sobre todo obedecer. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron. Promesas, todo lo que se había dicho, todo lo que estamos luchando, ¿verdad? Pero ñandego ya veré cómo yara lleva. Es decir, nosotros somos capaces ya de hacerlo realidad. Esto que ha sido pronunciado, esto que ha sido dicho por el Señor, ya podemos verlo realizado en medio de nuestra comunidad, de nuestra familia. Ñandego ila ñamoñe punu anaguria lleva. Tenas espero moñe punu pero ñandego aña. Pero se tiene que ver, se tiene que palpar, se tiene que tocar, queridos hermanos, esta realidad tan linda que el Señor nos va ofreciendo. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron. Pero nosotros sí que lo vemos. Nosotros sí que tenemos la oportunidad. Nosotros sí que estamos conviviendo. Nosotros le tenemos al Salvador. Ellos deseaban y entonces
nos han ofrecido todo lo mejor de ellos mismos también. Y gracias a ellos entonces, como modelos, lo tomamos hoy, podemos decir que esta realidad se hizo presente, se hizo patente en medio de nosotros. Y después continúa el Evangelio. Desearon ver lo que ustedes ven y ellos no lo vieron. Oí lo que ustedes oyen y ellos no lo oyeron. Solo los ojos de la fe, queridos hermanos, nos ayudan a nosotros también a vivir. Nos dan estas posibilidades, estos signos de Dios que se manifiestan hoy en nuestra vida. Ya esa a que no ves, ya lleva, ya es a mí que no ves. Y seamos visionarios, así como Joaquín y Ana, los abuelos de Jesús, en quienes nosotros hoy también agradecemos y rezamos por nuestros abuelos. Agradecemos por ellos porque muchos de ellos han sido muy visionarios también para nosotros. Pidamos esa gracia y pidamos también que ellos, aquellos que ya tenemos a nuestros abuelos en el cielo, que nos sigan iluminando, así como Ana y Joaquín. También nuestros abuelos desde el cielo tengan esa gloria de Dios y nos sigan ayudando a nosotros también para que seamos visionarios y ofrezcamos lo mejor que hemos recibido de ellos en nuestra vida terrenal, pero ofreciendo las vidas para nuestros nietos, para nuestros hijos, para nuestra comunidad, esa vida de Dios. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada petición respondemos: te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por el Papa, por los obispos y por toda la Iglesia del nuevo milenio, para que sean signos de unidad para el pueblo de Dios y con su vida estimulen la fe de los creyentes, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los abuelos, para que encuentren en sus hijos y nietos la acogida y el cariño que ellos han prodigado a lo largo de toda su vida, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los ancianos y enfermos, por los que sufren o están tristes, para que la intercesión de los padres de la Virgen María les alcance de Dios consuelo, alivio y esperanza, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la paz del mundo, para que desaparezcan las ambiciones, se acaben las enemistades y brote en el corazón de todos los hombres el amor, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios, Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que te presentamos. Por mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan, por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Por los campesinos y obreros también, por los que sufren hambre y prisión, por la salud de los enfermos, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor.
Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de nuestra iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Recibe, Señor, los dones que te presentamos y concédenos participar de la bendición prometida a Abraham y a su descendencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tu gloria resplandece en cada uno de los santos, ya que al coronar sus méritos coronas tus propios dones. Con su vida nos proporcionas ejemplo, ayuda con su intercesión y por la comunión con ellos nos haces participar de sus bienes, para que, alentados por testigos tan insignes, lleguemos victoriosos al fin de la carrera y alcancemos con ellos la corona inmortal de la gloria. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con la multitud de los santos, te cantamos un himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Y en mi interior vas haciendo maravillas, corazón con corazón, en profunda comunión, me haces templo de la Santa Trinidad. Ven y cena conmigo, ven y mora en mi hogar, ven y nunca me dejes, pues sin ti me moriría. Me has herido con tu amor, ven y mora en mi interior, que te quiero comulgar, Señor. Oración. Dios y Padre,
Tú has querido que tu Hijo unigénito se hiciera hombre en la tierra para que por este admirable misterio los hombres renacieran de ti. Te pedimos que seamos santificados con el espíritu de adopción, quienes fuimos alimentados con el pan de los hijos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, invocamos la presencia de nuestra Madrecita, la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que tengan un hermoso día, que Dios les bendiga a todos. ¿Quién es esa señora revestida de sol, tan blanca como nieve, de estrellas coloradas? ¿Quién es ella? Ella es la Inmaculada, Inmaculada, Madre de Jesús y nuestra Madre, también nuestra Madre, también nuestra Madre. Madre ven, recibe la corona y junto a ella te ofrecemos nuestro corazón, nuestro corazón. Esta semana, en Vaticano, les traemos la historia de Carlo Acutis, el primer beato millennial. Acompáñennos desde Italia a Estados Unidos, desde Camboya a Argentina, para saber cómo su carisma continúa inspirando a jóvenes de todo el mundo. Por último, nos detendremos en Asís para ver cómo la ciudad se preparó para su beatificación. Todo esto y más, ahora en Vaticano. Carlo Acutis, beatificado el 10 de octubre, creció aquí en Milán, Italia. Hoy en día, Carlo es conocido y apreciado en todo el mundo a causa de su ejemplo de santidad, por su pasión por la tecnología de las comunicaciones y por su devoción a la Eucaristía. Antonia Salzano, la madre de Carlo, dice que su hijo hizo del vivir lo ordinario algo extraordinario. Obviamente,
siendo un chico de este tiempo, vivió lo que todos los jóvenes de su generación han vivido: ordenadores, videojuegos, partidos de fútbol, escuela, amigos, todo lo que es normal para nosotros. Pero sin duda, incluso las pequeñas cosas de la vida cotidiana, él realmente era capaz de convertir todo lo que es ordinario en el mundo en algo extraordinario. A Carlos le apasionaba el mundo de las tecnologías de la información. Estaba fascinado con todo el potencial que podían aportar. Decidió crear una página web a la que la gente pudiera recurrir para aprender sobre la fe. Hoy en día, es un apostolado que su familia y los miembros de la Asociación de Amigos de Carlo Acutis continúan llevando a cabo. Porque lui era molto bravo a riprendere, a fare film. Era muy bueno haciendo películas, grabándolas y también utilizando los ordenadores. Es más, el Papa Francisco, en Christus Vivit, documento que clausuraba el Sínodo de los Jóvenes, quiso dedicar un capítulo a Carlo. En él prácticamente lo presentaba a todos los jóvenes del mundo como el modelo a seguir para el uso de los medios de comunicación. Lo más relevante que hizo fueron las exposiciones sobre la Virgen y sobre los milagros eucarísticos, bajo nuestro punto de vista, por voluntad del Señor, pues ya entonces hablábamos de extraordinarias coincidencias. Se acabaron difundiendo por todo el mundo. Sono diffuse in tutto il mondo. El trabajo que Carlo comenzó está ahora disponible en 17 idiomas y cualquiera puede ver la exposición de los milagros eucarísticos, incluso descargar los carteles en alta resolución de forma gratuita para imprimirlos y colocarlos en sus parroquias. La exposición sobre los milagros eucarísticos fue algo que le enganchó. Comenzamos más o menos cuando tenía 11 años, época en la que empezó a ser ayudante de catecismo en la parroquia, porque había pedido a un catequista colaborar con él, de modo que de vez en cuando podía dar catequesis él solo, ya que era un chico muy preparado, muy adelantado a los de su edad. Además de los recursos de la web, la Asociación Amici di Carlo Acutis también ha comenzado a producir dibujos animados para llevar el mensaje de Carlo a los niños y a los jóvenes. Joy is already to be found in this world. Already in this world? Of course. But we must always look towards God. In fact, sorrow is what happens when we look inwards, while joy is when we focus our gaze on God. By nourishing ourselves on the Eucharist, we feed on the love of Christ, and we live in Him. In this way, we can all become close friends with Christ. Antonia dice que después de su primera comunión a los 7 años, nunca perdió la oportunidad de recibir la Eucaristía porque era su fuente de fuerza para vivir la vida con integridad. Su profunda fe y su particular relación con la Eucaristía ayudaron incluso a su madre a encontrar el camino de regreso a la iglesia. Siempre digo que Carlo fue un pequeño salvador para mí, porque aunque normalmente sea la familia la que te transmite la fe, en mi caso fue todo lo contrario. Fue Carlo el que, de hecho, no consideraba a Carlo como un hijo, porque tenía algo de la autoridad de un padre. Lo que quiero decir es que sí lo sentía como un hijo, pero también como algo más, porque uno podía ver que Carlo tenía una autoridad que le fue dada precisamente por su cercanía a Jesús. Antonia cree que Carlo continúa intercediendo desde el cielo, mostrando a los demás el camino hacia la iglesia a través de la Eucaristía. Tras la pausa, les llevaremos a Nueva York, donde visitaremos una de las miles de exhibiciones de milagros eucarísticos de Carlo presentes en las parroquias de todo el mundo. Quédense con nosotros. Y ahora,
más Vaticano. Al norte del estado de Nueva York, a unas 2 horas en coche de Manhattan, situada en un valle entre colinas, se encuentra la ciudad de Pawling con una población de 7.500 habitantes. Es un pueblo pequeño y tranquilo, pero cuenta con una animada población católica. En la iglesia local de San Juan Evangelista y San Carlos Borromeo se llevó a cabo una exposición muy especial. Grandes carteles, cuidadosamente colocados en los bancos, ilustran los milagros del Santísimo Sacramento de un modo maravilloso. Esta es la exposición Milagros Eucarísticos del Mundo, diseñada y creada por Carlo Acutis. El padre John Palatucci es el párroco de esta iglesia. Esta exposición la comenzamos, en realidad ya estaba en marcha cuando yo llegué aquí, con la intención de promover la realidad de la Eucaristía. Es sabido que vivimos una época en la que desafortunadamente muchos católicos tienen dificultades con esa creencia. De hecho, creo que recientemente aquí en los Estados Unidos se ha hecho una encuesta al respecto y casi el 60% de los católicos no creen en la presencia de nuestro Señor en la Eucaristía, lo cual supone un gran desafío. De modo que la intención es hacer que la gente conozca los distintos milagros relacionados con la presencia de nuestro Señor en la Eucaristía que han tenido lugar a lo largo de los siglos. Esta es una de las principales iniciativas que llevamos a cabo aquí en esta parroquia. Dentro de la iglesia, cada cartel cuenta la historia de un milagro ocurrido en una parte diferente del mundo, detallando lo que ocurrió, los relatos de los testigos oculares y su verificación científica. Debido a la contingencia de COVID-19, hemos tenido que separar nuestros bancos y cerrar algunos de ellos, por lo que fue una buena idea poner los carteles en esos espacios. La gente viene antes de misa y puede leer acerca de la Eucaristía y a lo mejor aumentar su creencia en la presencia real de nuestro Señor. Los feligreses locales caminan de un cartel a otro, tomándose su tiempo para leer los diversos relatos de los milagros. No sabía que había habido tantos milagros. Es interesante. Me ha gustado la de España, en la que al sacerdote, mientras llevaba la hostia a unos enfermos, se le cayó al agua al cruzar un río. Al salir se quedó atrapado en el barro, pero logró liberarse cuando vinieron unos pescadores. Ellos lo vieron, fueron testigos directos. Había peces con una hostia en la boca. Los peces habían nadado río arriba y colocaron la sagrada forma de nuevo en la copa. Creo que a lo largo de estos últimos años ha habido un alejamiento de la creencia en la presencia de Cristo en la Eucaristía. Pienso que estos milagros podrían renovar el interés y hacer que la gente se diera cuenta de la maravilla que es recibir a Dios. Mi familia es la quinta generación de esta iglesia de Pawling, de este pequeño pueblo. Ha habido sacerdotes magníficos, pero nunca habíamos visto ninguno de estos maravillosos ejemplos de lo que les puede pasar a la gente cuando cree. Entre los que a día de hoy están aquí está Jack Miller, el hombre que trajo a Pawling esta exposición. Es el encargado de supervisarla. Siempre me asombró la forma en que nuestro Señor concede estos milagros y misterios de nuestra fe. Los milagros prueban los misterios de nuestra fe. Había tantas y tan diferentes historias de formas tan sorprendentes. Cada una tiene una historia única. Cada milagro es un milagro distinto, pero todos son milagros. ¿Cómo contemplar cualquiera de ellos y no asombrarse? Lo que comenzó siendo una idea de Carlo Acutis ha crecido hasta convertirse en una exhibición mundial que lleva las historias de milagros eucarísticos a todos los rincones del mundo. Cuando miro alrededor a todos estos carteles, pienso en el joven, el chico de 15 años que con la inspiración y la gracia de Dios fue capaz de llevar a millones de personas y cambiar sus vidas, ojalá dándose cuenta de la presencia de Cristo en la Eucaristía.
Debo andar con cuidado porque podría echarme a llorar, pero si realmente nos diéramos cuenta de lo que recibimos cuando la hostia toca nuestra lengua, caeríamos muertos de gozo. Estoy convencido de que así sería. La intención es promover el verdadero entendimiento y la creencia de la verdadera presencia de nuestro Señor en la Eucaristía. Estos carteles deben estar aquí, en nuestra parroquia, hasta que todos entiendan y crean eso. El padre Will Conquer es un misionero de la Sociedad de Misiones Extranjeras de París en Camboya. Conoció a Carlo a través de la Exposición de Milagros Eucarísticos de Roma en 2006, y desde entonces Carlo lo ha inspirado, ofreciéndole un nuevo modelo de santidad. Cuando empecé a investigar sobre él, me di cuenta de lo extraordinaria que había sido la historia de su vida. Me enseñó mucho. Tuve la suerte de conocer a su familia y me conmovió especialmente el encuentro con Rajes, que probablemente era el mejor amigo de Carlo, un colaborador de la familia que finalmente se convirtió al cristianismo gracias al testimonio de Carlo. Mi vida como misionero en Camboya es totalmente diferente a lo que Carlo había conocido, pero la misión de compartir la alegría del Evangelio con la gente es la misma, y aquí es tan apremiante. Con las nuevas tecnologías, el mundo no tiene fronteras para la evangelización, y usándolas como lo hizo Carlo, todos podemos contribuir y cumplir con el mandato de Cristo de llevar el Evangelio a todos los rincones del mundo. Yo lo veo, también cabe destacar que Diego Oliviera, de la Asociación Carlo Acutis de Argentina, también se inspira en el carisma de Carlo sobre la evangelización online. En América Latina y en el mundo lo ven a Carlo como un amigo, ¿no? En él se destaca su amor por la informática. Él consideraba Internet como un medio de evangelización. Hoy yo afirmo que él sigue evangelizando a través de la web. Por eso ha llegado a los 5 continentes. Sigue anunciando a Jesús a través de las nuevas tecnologías. Creo que este es el secreto más grande de Carlo. Carlo hoy sigue vivo en todos los devotos a través de las redes sociales. Además de los programas de radio y la evangelización online, toda la diócesis de Rioja, Argentina, se preparó para celebrar la beatificación de Carlo. Tras una breve pausa, regresamos con más en Vaticano. Y ahora, más Vaticano. Carlo Acutis ya ha sido proclamado oficialmente beato. De ahora en adelante y a lo largo de todo el mundo, cualquiera puede pedir por la intercesión de este joven genio de la informática. El 10 de octubre, día de la beatificación, miles de peregrinos, jóvenes en su mayoría, abarrotaron las calles y plazas de Asís. Estos estudiantes de la misión de Emanuel de Roma están dedicando un año de su vida a la actividad misionera, recorriendo las calles para difundir el amor de Cristo. Y Carlo es su modelo. Para mí, Carlo Acutis es una persona de nuestra generación, alguien que entregó toda su vida al Señor Jesús, sin dejar de estar contento ni renunciar a sus pasiones. Le gustaba viajar, tenía muchos amigos. Eso demuestra que nosotros también estamos llamados a vivir la santidad, ya en este mismo instante de nuestras vidas, en la vida cotidiana, y que el modo de hacerlo es la unidad con nuestro Señor Jesús a través de la Eucaristía y la confesión. Lo sentimos muy cercano porque vivió el mismo mundo que nosotros vivimos. Vivió de un modo muy parecido al que nosotros lo hacemos. Creo que es muy conmovedor contar con un ejemplo de vida con la que podamos relacionarnos tan fácilmente.
He gives me hope for our time. Carlo me da esperanza para estos días, porque vivimos en una época de catástrofes en la que nuestras generaciones parece que lo arruinan todo. Su testimonio me transmite la esperanza de que nuestro tiempo es tan bueno como cualquier otro para ser santos. Holy. Inspiring me because me inspira porque es un joven normal, que simplemente se entregó por completo a Jesús y a los demás. To others. La misa de beatificación tuvo lugar el 10 de octubre en Asís, Italia, la ciudad de San Francisco. Aunque separados por 800 años de historia, San Francisco y Carlo Acutis compartían un gran celo apostólico y un amor similar por Cristo. San Francisco cambió la percepción de la santidad, mostrando que el verdadero tesoro de la fe no está en las riquezas terrenales, sino en el amor a Dios, nuestros hermanos y hermanas y a la creación. El beato Carlo, un joven del nuevo milenio, logró recorrer el camino de la santidad en esta era de la tecnología de la información y las redes sociales. Llevó las herramientas eternas de la salvación, los sacramentos y la Eucaristía a la nueva realidad, al mundo digital. Nacido en Londres, criado en Milán, Carlo está ahora enterrado en la iglesia de Santa María la Mayor de Asís, en el Santuario della Spoliazione, que en italiano significa despojar, en referencia a la renuncia a las riquezas de San Francisco. Fue en esta plaza donde el joven Francisco comenzó su viaje a la santidad, despojándose de sus ropas delante de su padre y de una multitud de personas, dejando a un lado su vida pasada y comenzando una nueva. Carlo, en cambio, encontró su destino final aquí, lugar en el que finalizó su viaje terrenal. El cuerpo desnudo de Francisco fue cubierto con el manto de su obispo, para nunca más vestir finos ropajes. Carlo sigue vestido con una sudadera con capucha, vaqueros y zapatillas. Sin duda, el primer beato de la generación millennial. El padre Alberto Rovignano, toda una estrella en YouTube, se ha inspirado en la evangelización online de Carlo. Sí, finalmente forse anche Internet ha su patrono, lui... Por fin Internet tiene su propio santo patrón. Carlo era como otros muchos jóvenes apasionados de la informática, pero uno que trató de usar la web para transmitir el mensaje del Evangelio e inspirar con ello a mucha gente, y consiguió llevarlo mucho más allá de las posibilidades reales. Carlo es un joven santo para los jóvenes. Es alguien que ha demostrado que se puede ser santo en este siglo, a la vez que eres un apasionado de la informática, ves series de televisión y vives la vida que este mundo te destina a vivir. Sí, es posible ser santo a día de hoy. En mi opinión, ese es el mensaje más importante y hermoso que Carlo proporciona. Per me questo è il messaggio più grande, più bello che Carlo ci dà. El interés por el ejemplo y la historia de Carlo ha traspasado las fronteras de Italia. El padre Piotr Wiśniewski, director de WTN Polonia, nos habla sobre un evento eucarístico juvenil recientemente celebrado en la ciudad de Kołobrzeg, evento que esa ocasión dedicaron a Carlo Acutis. Co jest ważne? Na tym plakacie
En este póster, junto a este alegre muchacho, encontramos la inscripción «La Eucaristía es el camino al cielo». Creo que es una llamada muy fuerte para la juventud contemporánea. Así lo fue para los jóvenes que acudieron a este evento en el santuario Skrotuzu, pero también lo es para todos nosotros, para los jóvenes polacos, los que están aquí en Roma y para los jóvenes de todo el mundo. Se darán cuenta de que si realmente miran a Cristo en la Eucaristía, aferrándose a Él, podrán alcanzar el cielo muy rápidamente, y que además, al recibir al Señor Jesús en la Santa Comunión, podrán tocar el cielo durante esta vida temporal. Creo que los jóvenes que tuve la oportunidad de conocer aquí en este evento lo entendieron perfectamente. Eran jóvenes que, a pesar de que tenían sus rostros cubiertos por mascarillas por razones bien conocidas por todos, rezaban muy contentos. Se podía ver que sus ojos estaban llenos de alegría. Aquellos ojos expresaban que la Eucaristía es realmente importante para ellos. Carlos solía decir que la Eucaristía era su camino al cielo, y de hecho lo alcanzó a través de ella. Ahora, con su ejemplo, nos lo muestra a todos nosotros. La castidad, ¿qué es este don tan lindo y tan hermoso que se nos propone siempre? No solamente en la vida de la Iglesia, sino que en la vida de la humanidad. Es decir, todos los hombres estamos llamados a vivir en la castidad. Cuando hablamos de castidad, nosotros estamos hablando del respeto de la persona en su propia sexualidad. Por eso es que nosotros reflexionamos y entendemos ante un mundo que muchas veces nos ofrece con mucha facilidad el utilizar la sexualidad, el utilizar el cuerpo. Sin embargo, la castidad nos enseña al autodominio de este don tan maravilloso que Dios nos ha regalado. La castidad significa reservarse a la otra persona. Al mismo tiempo, la castidad está significando una entrega total hacia la otra persona, porque yo lo amo, porque yo lo quiero y entonces soy capaz de respetarlo. El autodominio es esencial en toda relación de las personas y más aún en las parejas. Imagínense con esa persona con quien yo voy a construir toda mi vida, toda mi familia, cómo es importante el respeto, el cariño. Y por eso soy capaz entonces de este autodominio. Eso significa castidad. Esto es un don espiritual que tenemos que trabajar. No pensemos que esto se consigue simplemente por el hecho de que viene como que cae del cielo, como decimos nosotros. No, este es un trabajo espiritual y por eso tenemos que ser conscientes que la castidad, al ser un don de Dios, también tiene que ser un don trabajado continuamente por cada uno de nosotros. Les invito entonces a seguir reflexionando y a conocer lo que verdaderamente significa este don tan maravilloso que entra en el plano de Dios, que entra en el plano de la virtud que el Señor nos regala. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos!